Bueno, como les decía entonces, para definir qué es la estadística para ustedes, les voy a pedir que ingresen en el enlace que allí está en el chat y me digan qué ven. ¿Ven algo? ¿Ingresaron? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Yo Mirna. leo algo que dice Wood Club, ¿puede ser en Wood azul? Club. Exacto, muy bien. Bueno, voy a iniciar el evento y allí tienen, les aparece un código para unirse. Todavía no. Capaz hay que apretar donde dice pruebe Wood Club de forma gratuita. No, el Sí, enlace. sí, Ah, ok. Dale. Ahí ya yo tuve que ir apreté. ahí. Y después dice Group Live Demo, Reserve My Stock Wood Club. Acá capaz que hay que entrar a Group Club de nuevo. Sí, Y hay que, no sé si le sale en inglés, Get Started for Free. Y ahí le sale para entrar a un evento a la izquierda. para, yo le puse traducir. Optimiza el diseño instruccional de tu organización. Sí, después que le ¿Hay das que eso y te sale registrarse? para agregar un código. En realidad Sí. Agregar yo un agregué el código. código, pero no me dejó ¿Sí? entrar, como que me volvió al inicio, a lo A mí mismo me Ok. que primero las parece capturas. como, claro, a mí me parece para participar de un evento y me pide un código. Sí, Sí, el código lo puse en el. A ver, voy a volver a ponerles el enlace. Pero te pones el código y te vuelve a la página de inicio. Sí, a mí sí. Ok. Ok. A mí también. A mí me pide que me Y registre. ¿Está bien? No. No, pones el código al costado y te deja entrar, pero te vuelve a la página de inicio. Está. Supongo que cuando Perdón. arranque algo, dejará de ingresar. Bueno, a ver. A ver si ahora inicia. ¿Inició? Vayan al enlace y pongan el código. Sí, el código es UNTDOC. A mí me sigue A mí pasando lo mismo, me vuelve a llevar al inicio. sí, a mí también. Que a mí no me da la opción ni siquiera de poner el código. Me pide como que me registre. Digo, pero sí. no me Yo estoy sale, haciendo no. la misma experiencia que ustedes y me pasa lo que ustedes están diciendo. Pero ingresas el código y ¿qué debería aparecer? Debería aparecer una pregunta que es, esperen que lo voy a- Y No, no, ingresas el código y te lleva a a la página de inicio Ah, nueva. Bueno, miren, ahora ahí sí, ahora arriba, sí. a mí ahora ahora Ahí me sí, me parece. ahí Ah, capaz que apareció. tenías que hacer algo para que pudiera ingresar. ¿Apareció? Y ahora apareció. Sí. sí. Ahí ¿Qué va. palabra ¿Qué La asociada palabras con pantalla de esta asocian? estadística disco? tienen que ver. Ahí va. Escribe una palabra a la vez. ¿Lo están ¿Lo viendo todos? a mí me sigue sin dejar entrar. ¿Qué palabras asocias con el término estadística? Sí, ahí va. Escribe una palabra a la vez. Y ahí, Ahí va. Escriben las palabras. Y abajo tienen enviar o submit. palabras random. Sí. No deja escribir, te deja poner solo una letra. Una Sí, a mí me pasa letra. lo mismo. Y a mí me Solo una pasa lo A mí letra. mismo. Sí, también. Uh, Sí, lo mismo. uh. Bueno, a ver, a ver. Igual. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Editar. Vamos a editarlo.
Número máximo de caracteres, claro, me quedó uno máximo ahí. 15 tienen que ser. A ver ahora. Iniciar evento. ¿Ahora? Sí, ahí va. Ahora sí. Tienen Bien, 2 minutos para poner palabras que ustedes asocian con el término estadística. Para los que no pudieron entrar, puse ahí en el chat la pantalla que les va a aparecer. No sé si se puede abrir esa imagen. Sí, y ahí tiene la pantalla que les va a aparecer y fíjense donde arriba dice entren el código para entrar al evento y ahí ponen el undock. Así me dejo entrar. Muy bien, los veo participando un montón. Bueno, estoy viendo cosas lindas que me gustan acá, ya se las voy a mostrar lo que ustedes están escribiendo. Profe, disculpe, ¿qué código tengo que poner? Ya te digo, Ahí les mandé el código en el chat. Cualquier cosa. otra vez. UNDDOC. Ya termina igual ahí. Está por terminar el tiempo, ¿no? A ver si esto se mueve un poquito más. Palabras que asocian con el término estadística, y están apareciendo muy grandes algunas, más chiquitas otras. Capaz que alguno quiere aportar más palabras. Nos quedan 15 segundos. Matías, si me levantaste la mano. Buenas tardes. Primero que nada, recién me conecté, porque estoy Vale. digamos, en el descanso. Estoy trabajando, pero está, me pude conectar. Ok, bien. Eh, Más o menos, por lo que estoy viendo, en el ejercicio hay que buscar palabras relacionadas con el término de la estadística, tipo ¿Qué probabilidad, datos, ¿no? palabras? Exacto, responder esa pregunta. ¿Qué palabras asocias con el término estadística? Ahora ya Te la terminó el respondo, tiempo, no te preocupes. ¿Eh? yo pensé que si te la respondía así nomás, yo te contestaba por el chat. Era a través de una aplicación que les compartimos, pero no te preocupes. Ahora vamos a Ah, conversar está, sobre esto y vamos a perdón. utilizarlo como insumo. No, no pasa nada, Matías. Todo bien. Bueno, señores, palabras que ustedes asocian con el término estadística. ¿Cuál fue la que más nombraron? Datos. Datos, efectivamente. ¿Por qué, Agustina, me decís que datos es la que más nombraron? Yo creo que porque para
analizar algo, o sea, ver las estadísticas de algo, necesitas recopilar datos. Sin datos Eh, no podés. Ahí está, muy bien. La estadística trata o se encarga de la recopilación de datos con algún propósito, ¿no? Nos estaba diciendo Agustina. ¿Qué propósito? O propósitos. Reunir información. Reunir información. Vieron que la palabrita información acá aparece, ¿no? Muy bien. Así que los datos y la información no son lo mismo. A partir de los datos generamos información, generamos conocimiento, ¿sí? ¿Qué más me pueden decir? ¿Cómo generamos información? Conocimiento. A través de la investigación. A ver, de a uno, Matías. A través de la investigación. A través de la investigación, bueno, ¿y qué quiere decir investigar? ¿Qué hacemos para investigar? Investigamos por ejemplo, si investigáramos una comunidad, sería la comunidad lo que tendríamos que investigar. Muy También, bien. por decirlo. Muy bien. En realidad creo que acá Tiene que tener una especie de persona científica a la que estudiar, algo así sería. Bueno, tú hablaste de ¿cómo comunidad, la palabrita que más utilizamos en estadística es población. En general se quiere conocer alguna característica de una población o comunidad, podríamos decir, y para eso necesitamos analizar los datos que tenemos para generar información sobre esa población. Los datos los relevamos a través de variables. A mí me gusta esto que ustedes han ido nombrando, ¿no? Las variables son características que poseen los individuos que integran la población de interés que vamos a analizar. Esas características pueden ser de distintos tipos, vamos a estar analizando eso también. Vamos a generar información a través del resumen de los datos disponibles. Y ese resumen se puede hacer a través de porcentajes, ¿no? Acá aparece también porcentaje y porcentajes. Se pueden calcular frecuencias. Vamos a tener que hacer cálculos. Por ahí aparece la palabrita matemática, es cierto, fórmulas, media. En realidad lo que necesitamos generar son métodos que nos permitan resumir la información contenida en nuestros datos para llevar a cabo un análisis o una investigación relativa a esa población de interés, muchas veces a través de una muestra. Necesitamos técnicas de muestreo, ¿verdad? Vamos a generar tablas, vamos a generar gráficos que debemos interpretar, ¿no? Y muchas veces acá aparece una palabrita grande y bien importante, sin lugar a dudas. La mayor parte de las veces, o el métier de la estadística, consiste en realizar análisis de la realidad, comportamiento de la realidad, que en definitiva llevamos a cabo en condiciones de incertidumbre. Y la medida de la incertidumbre en matemática es justamente la probabilidad. Hay una palabrita que capaz que no apareció, pero en definitiva lo que ocurre cuando trabajamos analizando una población a través de una muestra, es decir, no vemos a todos los individuos que nos interesan, sino a un subconjunto de ellos, tenemos que concluir desde lo particular a lo general, desde un subgrupo hacia todos los individuos que integran la población. Y ese procedimiento se denomina inferencia. Hay una gran área de la estadística, que es la estadística descriptiva, y es la que más está reflejada en esta nube de palabras,
Pero hay otra gran área de la estadística que es la de la inferencia estadística. Dentro de la cual, miren, acá está, inferencia, hacer inferencia, efectivamente, hacer inferencia. Y por allí había visto, ahora se me perdió también la palabra predicción, ¿no? Que podría también incluirse dentro de la inferencia estadística. Sin duda vamos a estar trabajando mucho con números, ¿sí? Así que justamente esta asignatura está dentro del departamento de métodos cuantitativos. Bueno, ¿cómo se creó esta nube de palabras? Wuplak, ¿qué hizo para crear esta imagen que tenemos aquí? Fue recabando toda la información que nosotros íbamos poniendo y las palabras que más se repetían quedan como más grandes. Ahí está. Las palabras en mayor tamaño son aquellas que más se repitieron. En particular, no tienen todas el mismo tamaño, hay unas más grandes que otras, porque algunas palabras fueron aportadas por ustedes con mayor frecuencia que otras. El tamaño de las palabras refleja la frecuencia con que fueron ingresadas en esta aplicación. Y de eso vamos a estar hablando estos primeros días o clases, que es toda la parte de estadística descriptiva univariada, luego iremos a la bivariada, luego entraremos en los temas de probabilidad, aleatoriedad, y finalmente vamos a unir todo eso para hacer inferencia estadística. Básicamente en eso consiste el curso y con eso vamos a estar trabajando todo el semestre. Para que ustedes puedan crear una definición de estadística, les voy a pedir que hagan una captura a la pantalla y se guarden esta imagen. ¿Quedó? Sí, profe. ¿Puedo Sí, dejar de profe. compartir? Muy bien. Sí, profe. Fenómeno. Entonces ahora ustedes van a ir a unas salitas. Vamos a crear. ¿Cuántos participantes tenemos? Casi 200, ¿verdad? Ok, entonces vamos a crear unas cuantas salitas. Y ustedes van a recibir una invitación a integrarse a un grupo de trabajo con quienes les vamos a pedir que hagan una definición de estadística utilizando las palabras que aparecieron en la nube que acabamos de crear. ¿Ok? Van a recibir una invitación, van a trabajar durante 10 minutos en las salitas pequeñas. Nos pueden llamar, por ahí les va a aparecer un botoncito para llamarnos si necesitan ayuda, y ustedes van a crear una definición de estadística en base a la nube de palabras y lo que hemos conversado hasta ahora. Ahí abrí las salitas, reciben una invitación y se unen. Voy a pausar la grabación mientras están trabajando en salitas pequeñas porque de lo contrario igual va a quedar un espacio en blanco. Por favor, Gabriela, haceme acordar de que lo vuelva a activar.
Retomamos la grabación. Parecía un montón, 10 minutos y nos faltó tiempo. Falta tiempo, ¿viste? Sí, parecía un montón, pero no es fácil crear una definición. ¿Saben qué? Les pedí a los chicos que ya habían terminado que compartieran la definición de estadística que crearon a través del chat. ¿Se animan a ir poniendo vuestras definiciones? Mientras ustedes ponen las definiciones, yo las estoy recopilando por aquí. Se las voy a compartir. Bueno, hay un montón de definiciones. Capaz que no me da el tiempo para recopilar todas. A ver, ¿ven ahí Sí, profe. una especie de pizarra? Sí. Fenómeno. Bueno, dime. Aquí transcribí algunas de las definiciones que ustedes compartieron y hay algunas cosas que no habían surgido antes en estas definiciones. Capaz que está muy chiquito, ¿lo ven bien? Yo Sí, lo se veo ve bien, bien. sí. Se ve bien. Bueno, perfecto. Lo que no había aparecido, por ejemplo, es esto de que la estadística es una ciencia. Por ahí también alguien habla de una disciplina y habla de una rama de la matemática, otra definición, ¿no? Esos son términos que ciertamente aparecen en las definiciones que se dan de estadística. Algunas personas consideran a la estadística como una rama de la matemática y otras piensan que es una ciencia en sí misma. También hay quienes lo asocian con un arte, el arte de describir datos y analizar poblaciones. Son variadas las definiciones que hay. Aquí en el chat estoy viendo otra definición que no transcribí que dice la estadística es una herramienta científica, muy bien, que sirve para recopilar datos. Ahí está también varias definiciones: recoger, interpretar y analizar datos, estudiar datos, organizarlos, analizarlos para obtener información. ¿Sí? Aparece un poco esta idea repetida. Son muy buenas las definiciones que han ido creando. No voy a transcribir todas porque si no perderíamos muchísimo tiempo, pero verdaderamente han hecho un trabajo precioso. Yo los felicito y voy a dejar de compartir esta pantalla para irme a la presentación del curso.
inicial que tengo por aquí. Ahí la ven, ¿verdad? Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, fenómeno. En esta presentación, como ven, teníamos una introducción al curso y luego teníamos que abordar el concepto de estadística, que fue como nosotros arrancamos. También arrancamos mencionando las ramas de la estadística. El objetivo que perseguimos junto con los docentes de este curso es que ustedes desarrollen la capacidad de comprender, de aplicar y de interpretar conceptos y herramientas básicas, porque es un curso introductorio de estadística, para el análisis de la información y toma de decisiones en contextos de incertidumbre, para fortalecer así vuestra comprensión de situaciones con las que se van a encontrar muy probablemente en su práctica profesional, que va a estar en el área de la contabilidad y la administración, porque esta asignatura se ofrece justamente a la carrera de contador público, a la licenciatura en administración y al tecnólogo en administración. Ya me estaban preguntando por ahí cómo nos vamos a manejar con los materiales de la asignatura. El EVA es, sin ningún lugar a dudas, el sitio donde vamos a tener todos los materiales que el equipo docente proporciona para seguir este curso, como presentaciones, videos, prácticos, soluciones, grabaciones de las clases. Todo eso lo van a tener allí. Si no se matricularon aún en el sitio de introducción a la estadística en EVA, les pedimos que ustedes ingresen. Van a encontrar introducción a la estadística dentro de del área de métodos cuantitativos, en particular de la unidad académica de métodos para contabilidad y administración. El curso se denomina Introducción a la Estadística, así que lo pueden buscar directamente en el buscador de cursos, y la clave de matriculación está allí visible, pero se las recordamos aquí, es UC-IE 2026. Una vez que allí ingresen, lo que van a ver es, por aquí la tengo, ¿sí? Formación de grado, ¿verdad? Van a departamentos, métodos cuantitativos, unidad académica de métodos para contabilidad y administración, y tenemos financiera, introducción a la estadística, y allí tienen la clave de matriculación visible. Aquí, como les decía, tienen un montón de pestañas en donde van a tener todo el material que la unidad curricular crea y pone a disposición de los estudiantes. Está organizado en una pestaña con información general, ¿no? Donde les damos las bienvenidas, y tienen la ficha del curso o el programa donde se establece el contenido y también las condiciones de aprobación que ahora vamos a mencionar. Tienen los horarios de clase, los profes, ¿sí? Bueno, un montón de información. Tienen algunas indicaciones respecto de... Profe, sí. están preguntando cosas por el chat. Ah, gracias por avisarme porque el chat no lo estoy viendo. A De ver, nada. ¿qué están preguntando en el chat? ¿Dónde van a quedar las clases grabadas? Bueno, Sí, ahora iba a decir todo eso, creo, la profe. eso mismo. Creo que aquí en Zoom van a tener clases grabadas. ¿Está? Aquí. Listas de reproducción. Instrucciones para visualizar la lista de reproducción de clases. Ahí tienen todas las instrucciones, los va a llevar a un canal de YouTube donde vamos a ir subiendo las clases grabadas, en la pestaña que se llama Zoom. ¿Ah? La presentación que yo ahora estaba compartiendo está aquí en la pestaña Introducción, presentación del curso, y
próximamente van a tener disponible una hoja de fórmulas que ustedes van a poder utilizar durante las pruebas. ¿Ah? Por ahora está ocultada a ustedes la hoja de fórmulas de 2025. Si yo me cambio el rol a estudiante, creo que acá todavía estábamos teniendo algún problemita. A ver, a estudiante, creo que igual veo todo. No, no veo. Ahí ustedes no ven todavía la hoja del curso. Ahí lo ven ustedes así. ¿Ah? Y tienen también en esa pestaña un cronograma de las clases y cómo vamos a ir avanzando en la temática del curso. ¿Ok? Bueno, me olvidé de decirles que en ese sitio, voy a volver, no solamente tienen estas pestañas, después tienen pestañas destinadas a cada uno de los grandes temas que vamos a ir recorriendo durante el semestre. El primero va a ser estadística descriptiva univariada, luego bivariada, probabilidad, variable aleatoria, como les decía, continua, discreta y continua, muestra de estimación y contrastes, que son los temas de inferencia estadística. Vamos a seguramente avanzar para la primera prueba de evaluación, que ya está prevista en el receso de otoño, hasta variable aleatoria discreta. ¿Ah? También tenemos una pestaña donde tienen todas las pruebas de evaluación que han habido en los últimos años, revisiones y exámenes, ¿sí? Hoja de Profe, no hay fórmulas, controles primera en esta revisión. materia, ¿no? No, no hay controles, no hay controles. Y van a tener indicaciones específicas para cada una de las pruebas que van a tener que prestar atención más sobre la fecha que ya está fijada por facultad, el 7 de mayo a las 8. Esta pestaña, espacio docente, ustedes no la ven porque justamente ahí tenemos cosas nosotros, los profes, para coordinar. ¿Ah? Una cosita importante, Esther, perdón la interrupción. Y recuerden que Decime. tienen que anotarse la revisión, ¿no? Sí, bien importante. Sí. Desde el año pasado tenemos que inscribirnos a las pruebas parciales o pruebas de revisión. Se va a abrir más sobre la fecha el periodo de inscripción. Eso es bien importante para que ustedes puedan efectivamente rendir. ¿Ah? No solamente la primera revisión ya está fijada para el 7 de mayo, también está fijada la segunda para el 9 de julio. Ambas revisiones se toman sobre un máximo de 50 puntos y tienen un mínimo de aprobación de 20 puntos cada una de ellas. Para aprobar el curso y obtener los créditos que otorga esta asignatura, que son 10, tienen que no solamente tener los 20 puntos de mínimo en cada prueba, sino que además deben sumar al menos 50 puntos entre los dos parciales. Aquí hay un anuncio de que en la segunda parte del semestre, es decir, después del receso de otoño, se va a abrir una instancia de trabajo como para preparar el examen. Es una oportunidad para quienes no hayan completado el primer parcial con el éxito suficiente como para alcanzar o superar los 20 puntos, pero puedan ir preparando el examen de cara al periodo de julio o agosto. ¿Tá? Ya les comenté esto de que vamos a tener una hoja de fórmulas, que es el único material disponible en pruebas, donde solamente pueden tener con qué escribir y borrar, y una calculadora que no puede ser muy sofisticada, no puede en particular tener la posibilidad de comunicarse con el exterior. ¿Ah? Es una prueba, o son pruebas, perdón, presenciales. ¿Ah? Y aquí Una estaba lo que nos interrupción. recordaba Gabriel, ya voy, que debemos Sí. inscribirnos no solamente para la primera revisión, sino para el examen si es que lo tenemos que rendir. Déjame preguntarle a Paolo Eso. No, era qué eso, duda no, que tiene. estaba Paolo ahí. Muy Profe, bien. buen día, buenas tardes para Buen vos, para los día. compañeros. Profe, unidad 3 era para consultarle si ya tiene planificado cómo lo va a dar la prueba a nosotros, va a venir presencial, va Sí, a ser por Zoom. últimamente se está tomando en las pruebas presenciales con adecuación de fecha y horario, pero lo vamos a conversar con la referencia. ¿Ok? Muchas gracias, profe.
Todavía no tenemos la fecha en ese caso. Muy bien, gracias, Paola. Como les decía, estos son los temas que vamos a ir abordando en el correr del curso. Hay algunos cambios respecto a 2025, les mencionamos esto por si alguno ya hizo el curso anteriormente. Vamos a incorporar en el dictado de la asignatura este año el tratamiento de datos agrupados en intervalos y estadística bivariada. En particular, vamos a ver tabulación cruzada y asociación y correlación y recta de regresión. La recta de regresión, quienes cursaron en años anteriores la ficha se estudiaba sobre el final del curso. Esta vez lo vamos a incorporar únicamente como herramienta descriptiva porque el tema de regresión lineal, que estaba al final, no se va a dictar. Y no se dicta porque hay una asignatura que lo aborda. Es una asignatura, creo que opcional para contador público y administración, pero nos pareció que mejor era incluirlo en ese otro curso y no sobrecargar. A ver, ¿tenemos algunas preguntas o solamente agradecimiento? ¿Cómo es? Acá, clase grabada. Bueno, muy bien. Ya les conté cómo es el EVA, ya les mostré las pestañas. Vamos a tener una pestaña específica para hacer la evaluación del curso a través de la encuesta de percepción estudiantil, la PERCES, y la bibliografía con la que podemos manejarnos está explicitada en la ficha del curso, digo, bibliografía más allá de los materiales que están en el EVA, donde tienen no solamente la información que ya les comenté, sino también una lista de libros, bueno, un detalle de lo que vamos a ver en cada tema, y una lista de libros que ustedes pueden consultar a modo de ampliación de los materiales que están disponibles en el EVA. Cualquier material que sea introductorio a la estadística, reconocido, ¿no? De buena fuente, pensamos que es acorde a este curso. Allí hay algunos que en general están disponibles en la biblioteca de la facultad. Algunos más desafiantes que otros. Como ven, este segundo bloque ya refiere a material o bibliografía que está un poquito más avanzada en profundidad respecto de los contenidos de este curso. Pero sin duda, quienes quieran seguir profundizando después, les queda como referencia. ¿Alguna otra pregunta en relación a las reglas del curso? Sí, ahí en el chat. Los que estamos inscriptos en el CURE también tenemos que anotarnos en Bedelía. Sin duda tienen que inscribirse a los cursos, pero eso por favor lo consultan directamente con Bedelía del CURE. A la revisión preguntaba. Y ya le contestaron que no. Bueno, eso yo como docente prefiero no dar información que no conozco porque Sí, después total. genero... Lo consultan directamente en la Bedelía del CURE. Pero es cierto que la gestión administrativa de Montevideo y del CURE a veces corre por canales diferentes y pueden no tener las mismas normas. Luciana. No, era para el compañero. Yo estoy anotada en el CURE, tomo ahora mediodía porque no me da para tomarla de noche, la que me tocaría a mí, y nos avisaron en todas las materias que revisiones no. O sea, el curso hay que anotarse, exámenes sí, pero revisiones no es necesario. Tengan presente entonces que aquí, como es un espacio virtual, tenemos personas que pertenecen a distintas regionales, en particular el CURE. Ustedes tienen un horario en el que van a trabajar de forma híbrida especialmente, ¿no? El CURE lo ofrece para sus estudiantes, pero sin duda son bienvenidos a este espacio también si les queda mejor el horario. Bien, creo que nada más. Hay una de Muy Sofía bien. también. Sofía, no vi la consulta. A ver, Sofía, ¿qué pregunta tenés? ¿Está en el chat? Sí, dice que no tiene aprobado cálculo 1B. Si puede cursar.
Yo Sí, no recuerdo. las previas, sí, las previas de esta asignatura son o bien cálculo 1A o cálculo 1 completo. Si te fijas en la ficha de la asignatura, está establecido exactamente eso, esa es la normativa que nos rige, así que te lo voy a mostrar explícitamente para que tú te quedes tranquila. Al principio de la ficha están establecidas las previas reglamentarias y son cálculo 1 o cálculo 1A. Cálculo 1B no es previa de esta asignatura. De nada, Sofía. Bueno, si estamos bien con lo que hemos trabajado hasta ahora y comentado, si no hay dudas, les propongo, porque esto de 2 horas y media por Zoom es medio matador, hacer un corte, ¿sí? Y luego vamos a empezar, sí, con esto de recopilar datos, ¿no? A ver que acá tenemos otra pregunta, o sea que si estoy cursando cálculo 1A, ahora no puedo cursar esta. No, efectivamente, cálculo 1A la tenés que tener aprobada para poder rendir introducción a la estadística. Si no, Bedelía lo que va a hacer es inhabilitarte para las pruebas porque no tenés aprobada la previa. Sí, sí. Amica. Profe, Bueno, sí. ¿Quién disculpe, me era para habla? hacerle una consulta. Andrea. Andrea. Sí. Vi en el EVA que hay como una carpeta con ejercicios para hacer. ¿Eso corre por cuenta de nosotros? O sea, nosotros los hacemos y después ustedes los corrigen en algún momento, o tenemos algo en donde fijarnos en qué le erramos o no, o se van haciendo en clase. ¿Cómo se manejan? Vamos a ver si estamos viendo lo mismo. Una carpeta donde hay ejercicios. ¿Esta de pruebas de evaluación te estás refiriendo? No, 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 no. En el módulo 1, ahí donde está, Acá, a hay, ver, vamos a verlo. sí, Espérate ahí, sí. Práctico 1. por ahí, sí, eso es práctico. Solución del práctico 1. Tienen la solución y tienen foros donde ustedes pueden consultar. En el foro sobre el práctico 1 específicamente van a ver que hay ya un espacio para cada ejercicio donde ustedes pueden consultar sus dudas y además hay un foro para consultas más generales o conceptuales que pueden abarcar más de un ejercicio, ¿no? ¿Qué es la media? ¿Qué es la moda? ¿Cómo construyo un histograma? Ese tipo de cosas. ¿Sí? Ok, perfecto. Los Gracias. ejercicios ustedes los van resolviendo, tienen una guía de solución, por supuesto que nos pueden preguntar a nosotros durante la clase o si no, utilizan los foros. Vamos a hacer también ejercicios en clase. ¿Está? Genial, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a tomar 5 minutos y acá tengo el contador y voy a parar la grabación además, porque si no, no tiene mucho sentido. Pero para eso tengo que dejar de compartir y ahí estamos con la grabación de nuevo. Y les comentaba que allí en la presentación del curso tienen una recopilación de definiciones de estadística de algunos autores muy reconocidos en esta área. Capaz las que ustedes construyeron son más lindas, pero van a ver que un poco todas, y ahora no sé por qué esto no se mueve, la presentación ahí, ¿no? Fisher, Pearson, Galton, Beaver, Ross. Ross es uno de los autores de los libros, de uno de los libros que está recomendado en el curso, ¿sí? Y ahora sí quiero hacer énfasis en que dentro de la estadística podemos reconocer dos grandes áreas que son la de la estadística descriptiva, que se ocupa fundamentalmente de la recopilación, descripción, clasificación de datos, y la estadística inferencial, donde vamos a intentar concluir sobre algunos aspectos del comportamiento de una población o conjunto de individuos que nos interesa analizar a partir de la observación
parcial de esa población, es decir, a partir de la observación de una muestra. Y ahí tienen esquemáticamente un poco de qué trata la inferencia estadística. Finalizamos con algunas aplicaciones de la estadística, fundamentalmente vinculadas a sus áreas de estudio o de formación, como son la contabilidad y la administración de empresas, ¿no? Y tienen ahí también un videíto en donde pueden ver estas y otras aplicaciones posibles de las herramientas que vamos a utilizar. ¿Sí? Yo quería comenzar, quería comenzar el tema de estadística descriptiva univariada. Valentín dice que se sentía en el recreo del liceo, y bueno, un poco hay que volver a eso a veces, ¿no? Quería comenzar la experiencia de estadística descriptiva univariada haciendo justamente una recopilación de datos. Datos para conocerlos a ustedes y con los que vamos a trabajar en el correr de las próximas clases. Les voy a poner aquí un enlace en el chat para que puedan ingresar a un formulario que creamos con Google Forms, donde les hacemos unas cuantas preguntas que les vamos a pedir que ustedes se tomen un tiempito para responder, y después vamos a trabajar con ellas, con las respuestas, ¿ok? Así que les damos otros 10 minutos para que ustedes accedan al formulario y empiecen a responder las preguntas. Me avisan si alguno tiene alguna dificultad para ingresar. Pausamos la grabación mientras completan esto, así quienes vean el video no se aburren a grabar. Finalizada entonces la recopilación de datos que les habíamos propuesto, voy a compartir pantalla y voy a mostrarles un poco hacia dónde vamos. Vamos hacia estos objetivos de la estadística descriptiva, ¿no? Que son presentar en forma clara y precisa o concisa los resultados de un estudio. Vamos a tener entonces que aprender o adquirir herramientas que nos permitan identificar las características que están contenidas en un conjunto de datos para representarlos gráficamente o mediante tablas de frecuencias y también medidas de resumen que nos permitan identificar la tendencia central de los datos, la variabilidad y algunas otras cositas, ¿sí? Primero que nada, los datos se relevan a través de variables. Una variable, en general, es una característica de los individuos que estamos analizando. Edad de un alumno, la facturación anual de una empresa, el nivel socioeconómico, el sexo o género, la rama de actividad de una empresa, podrían ser ejemplos de variables. Y hay variables de distintos tipos. Para eso yo me voy a ir a las preguntas que les hicimos para que ustedes me digan qué tipo de variable o qué diferencia tienen las variables o características de ustedes que estamos indagando. ¿Cuántos años tienes? La variable o la característica es la edad. ¿Qué carrera, Cuantitativo. en qué carrera
es, bueno, ahí usaron una palabrita cuantitativo, porque se diferencia quizás de la carrera en la que se inscribieron. ¿En qué sentido? Cuando las opciones de carrera son contador público, licenciatura en administración y tecnicatura en administración. ¿En qué se diferencian estas dos variables? Edad y carrera. En las otras son Una, cualidades, escriben ciertas cosas que son con características y lo otro escriben algo numérico. Perfecto, muy bien, Débora. Esa es la respuesta. Y entonces ahí tenemos una primera apertura en tipos de variables. Aquellas que miden o reflejan conceptos que podemos describir únicamente con palabras y aquellas que reflejan cualidades numéricas, ¿sí? Que representamos entonces con números. Ahí tenemos las variables cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas tienen naturaleza conceptual, los datos los clasificamos en categorías como son contador público, licenciatura en administración o tecnólogo en administración, también denominadas clases, que son exhaustivas, es decir, deberían cubrir todo lo posible, y mutuamente excluyentes. Es decir, un individuo no puede caer en dos categorías o más, solamente puede caer en una. Ahora, dentro de las variables cualitativas, a su vez, las podemos clasificar en nominales y ordinales. Porque si bien son características, siempre las variables cualitativas miden características, unas variables cualitativas admiten orden en sus categorías y otras no. No hay un orden implícito en las categorías carrera de mayor avance del estudiante. Contador público no está antes ni después que la licenciatura en administración y tampoco que la tecnicatura en administración. No hay un orden. Tampoco lo hay en el departamento o lugar de residencia. No hay un departamento que vaya antes que otro. Pero uno podría decir que acá, cuando respondieron a la pregunta ¿qué tan importante consideras esta unidad curricular en tu formación? Ahí sí hay un orden en las respuestas. De menor a mayor, podríamos decir, desde lo menos importante a lo más importante que uno pueda graduar. Esta variable, que podríamos decir importancia atribuida a introducción a la estadística en la formación que están recibiendo, es una variable cualitativa ordinal, porque sus categorías admiten o tienen un orden implícito, mientras que la carrera a la que están inscritos es una cualitativa nominal, porque sus categorías no tienen un orden implícito. Por otro lado, dentro de aquellas variables que son de tipo cuantitativo, es decir, de naturaleza numérica, tenemos también variables de distintos tipos. Unas que denominaremos discretas y otras que denominaremos continuas. En todos los casos, tiene que existir alguna escala de medición para ubicar un individuo en esa escala. La diferencia entre las discretas y las continuas está en sí. Para cualesquiera dos valores posibles que tomemos, siempre podemos encontrar un valor intermedio o no. Las discretas son variables cuantitativas en las que puede pasar que entre dos valores posibles no haya uno intermedio, mientras que en las continuas siempre vamos a encontrar un valor intermedio entre dos posibles. Otra forma de definir las discretas
es decir, que son variables que admiten una cantidad finita o infinita, pero numerable, de valores posibles en su recorrido. A veces, la distinción entre discreta y continua es una cuestión de definición de la variable. Cuando yo les pregunté en el formulario ¿cuántos años tienen? ¿Qué contestaron? Un número. Un número. Perfecto. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa discreta. Bueno, cuantitativa, estamos todos de acuerdo. ¿Es discreta o es continua? Depende cómo se plantee. Discreta. Ahí va. Depende cómo se plantee. En general, uno responde los años en números enteros, ¿verdad? Y de alguna forma discretizamos una variable que en su naturaleza es continua, porque el tiempo es continuo y nuestra edad mide tiempo, ¿verdad? Entonces, es usual que la edad sea medida en años enteros y de esa manera la discretizamos. No porque no podamos medir de forma continua, porque en realidad podríamos medir, decir que yo tengo, no sé, 30 años, 45 días, 10 horas, 20 minutos, 30 segundos, ¿no? De edad. Mentira, no tengo 30 años y esas cosas, tengo un poco más, pero ciertamente la edad o cualquier cosa que mida tiempo podría considerarse continuo, pero muchas veces lo discretizamos, ¿sí? Y eso hay que aclararlo a veces si estamos frente a una discreta o frente a una continua. También es cierto que toda escala de medida o regla de medición, por un tema físico, discretiza las variables continuas. Cuando yo les digo, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un litro de leche? ¿O cuánto cuesta producir un litro de leche? Ustedes me podrán decir 30 pesos. Bueno, podría ser 30 pesos 50 centésimos, pero no tenemos monedas tan pequeñas, físicas. Entonces, vamos al 30. Pero las unidades monetarias también podrían considerarse continuas. De hecho, entre bancos usan muchas cifras decimales para, por ejemplo, intereses de deudas, para el tipo de cambio, ¿sí? Porque al mover mucha plata, esas cifras decimales hacen la diferencia en el total, ¿sí? Aunque no existan monedas o billetes que los representen. Bueno, ciertamente la variable edad en años enteros es discreta. Si la consideráramos edad exacta, debería ser considerada continua. ¿A cuántas unidades curriculares, sin contar introducción a la estadística, te anotaste este semestre en facultad? ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa y discreta. No tengo cómo anotar Discreta. materia y media. Exacto, no me puedo anotar a una materia y media, nunca. Ninguna, 1, 2, 3, no sé, hasta 10 capaz. Es un recorrido o valores posibles finito, ¿sí? A los valores posibles de una variable le llamamos recorrido. ¿Qué orientación cursaste en tu último año de educación media, ya sea en liceo o en UTU? ¿Es una variable de qué tipo? Cualitativa. ¿Cualitativa? ¿Ordinal o nominal? Nominal. Nominal. Ahí va. No hay un orden en el que uno pueda poner, o no hay un orden natural, las distintas orientaciones cursadas en educación media.
¿Cuántas horas trabajas por semana? ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa, continua. Cuantitativa No, continua. está bien. Está bien, pero acá está categorizada. Solamente podemos responder 6 opciones, ¿sí? Está categorizada, está tratada como cualitativa, Joder. pero esa es su naturaleza continua. Su trabajo está vinculado con esta carrera, sí o no, es quali, Profe, nominal, perdón, sí. en el ejemplo anterior que nos daban opciones, ¿sería discreta Mm. si nos dan opciones? Porque son opciones finitas y pocas. No, no, lo que No. hice fue categorizar, fue definir categorías. De alguna Pero forma sigue siendo convertí continua. es continua en su naturaleza, sí, es quanti continua, pero está categorizada, podríamos decir que convertimos las respuestas en categorías y por ende a la variable en cualitativa. Pero es una quali ordinal en este caso. Perfecto. Tiene Muy un bien, gracias. orden. De nada. Bueno, ¿desde dónde te conectarás? Bueno, lo que debemos responder es siempre la naturaleza de la variable, ¿no? ¿Cuántas horas trabajas? Es una quanti continua. ¿Desde dónde te conectarás a la clase? También es una quali nominal, ordinal, Nominal, no tiene orden. nominal. No tiene un orden natural en sus categorías. Lo mismo el dispositivo que utilizan para conectarse a clase. ¿Cuántas horas por semana dedicas al estudio fuera de clase? Bueno, aquí tienen otra quanti continua que no está categorizada, ¿verdad? Así que acá, quanti continua. ¿Qué tan importante consideras introducción a la estadística para la formación? Ya la comentamos. El deporte favorito. Si van a mirar los partidos del Mundial. Y ahí se termina. Bueno, toda esta información para conocerlos. Pero si yo miro vuestras respuestas en una hoja de cálculo, crear una hoja de cálculo, vamos a crearla. Ahí me pierdo, ¿verdad? ¿Cómo podría representar la distribución de vuestras edades si no es mirando cada uno de los datos por ustedes proporcionados? 22, 20, 22, 20, 19, 21, 19, 22, 18. ¿Cómo hago para extraer una conclusión de estos datos? Si los Una miro, gráfica. podría ser una gráfica, que me muestre dónde está la mayoría, cuál es la tendencia central de los datos, qué tan dispersos son. Tendríamos que construir una gráfica. Lo mismo para la elección de carrera o para el departamento de residencia, o si es la primera vez que cursan introducción a la estadística o si ya la han realizado. ¿Sí? Bueno, una forma, ustedes me decían, es representar gráficamente las respuestas. Ahí tienen, por ejemplo, la gráfica, una gráfica muy particular, que vamos a tener que ponerle nombre, para vuestras edades. ¿Pueden ustedes decir algo un poco más preciso que mirando, ahora mirando la gráfica y no mirando cada uno de los numeritos? ¿Qué dirían ustedes sobre vuestras edades en base a este gráfico? Que me siento muy vieja. Bueno, algunos nos sentimos un poco veteranos en el Que la grupo, mayoría es está entre los cierto, 18 y ¿no? 22 años. Ahí está. Es un grupo mayoritariamente joven, de gurises entre 18 y 21, 22 años, pero ciertamente tenemos representadas edades hasta los 50 más o menos, ¿no? Muy bien. Siempre está bueno
engancharse a estudiar cuando uno puede. A veces la vida no nos permite hacerlo antes, así que bienvenido sea, ¿cierto? Bueno, Totalmente de acuerdo. Y feliz de eso. exactamente, exactamente. Bueno, pero además vemos otras cosas acá. ¿Qué vemos? Unos números arriba de esas barritas. Esto es un diagrama de barras. Ya vamos introduciendo alguna terminología. ¿Qué vemos además de las barritas que nos muestran muy rápidamente ¿Cuántas personas estudiantes tienen esa edad? mayoritariamente? ¿Porcentaje? ¿Cuántas Ahí personas va, tienen esa edad y qué porcentaje representan en total? efectivamente. Tenemos, por ejemplo, acá en la barrita más alta un 22 que nos dice que hay 22 de las 122 respuestas que declararon tener 20 años y eso es un 18% del total, es decir, 22 dividido 122%, ¿cierto? Estoy mirando las respuestas del chat, por eso me ven un poco distraída. Si ven algo en lo que hay que... Ah, mira qué bien, Ezequiel dice que las edades son asimétricas. Efectivamente, la edad tiene un comportamiento con una cola o rama a la derecha, ¿no? Tiene asimetría positiva o a derecha, se dice. Así que acá tenemos frecuencias. A los numeritos que representan la cantidad de respuestas en cada valor, el 22, es la frecuencia absoluta del valor observado 20, mientras que 18 es la frecuencia relativa o el porcentaje de respuestas. La frecuencia relativa sería sin multiplicar por 100, ¿no? Es 22 dividido 122, es la frecuencia relativa, por 100 el porcentaje de respuestas en 20. Así que ya estamos hablando de frecuencias absolutas y relativas que podemos representar a veces en un diagrama de barras, donde la barra representa la frecuencia ya sea absoluta o relativa para cada valor observado de la variable. Pero vean que, por ejemplo, la elección para representar los datos de las carreras a las que están inscritos no es un diagrama de barras, sino un diagrama de tarta, que le llaman, o de sectores también. ¿Por qué les parece que es mejor elegir esta representación y no un diagrama de barras para la carrera en la que están inscritos? Porque son más acotadas las elecciones. Bueno, en primer lugar, porque son menos, muy bien. Se ¿Por nota qué? una, ¿Por qué más? se nota una más amplia diferencia entre carreras y al ser tres nada más es una mejor representación. Sí. ¿Algún otro aporte? Se nota bien, ¿no? La diferencia es mayoritariamente la carrera elegida es la de contador público, le sigue la tecnicatura en administración y la licenciatura en administración recoge un 8,2% de los estudiantes, de los 122 estudiantes. ¿Qué más podrían decir? ¿Podrían ponerlo en un diagrama de barras? ¿Esto? Representa mejor el porcentaje. Perdón, no te entendí, Matías. Representa mejor el porcentaje de los estudiantes. Bueno, Que en un estudian una caso estaría asignatura. con una barra y en este es un sector de un círculo. Claro, pero es más fácil de entender. Comunica mejor, pero sobre todo, recuerden que la naturaleza de las variables es diferente. En el primer caso, que era la edad, era una variable No se puede ordenar, ¿no? cuantidiscreta. Exacto. ¿Cómo formaríamos el eje horizontal en este caso? Y bueno, no sé, ¿qué pongo primero? ¿Contador público o licenciatura en administración? ¿O da lo mismo? Bueno, da lo mismo. ¿Cuál es la mejor? Bueno, entonces capaz que un diagrama de tarta es más adecuado, en particular porque tenemos pocas categorías y se ve muy rápidamente la distribución de los datos en esas categorías. ¿Sí? Entonces, la elección del tipo de gráfico tiene que ver con la naturaleza de la variable, si es quali o si es quanti. En algunos casos podemos hacer diagramas de barras y en otros no. En este caso se puede, pero no necesariamente
es una buena elección porque el eje horizontal, como no tiene un orden, no sabemos muy bien cómo ordenar. ¿Dónde resides? Y miren, acá son tantas las categorías que capaz se nos confunden los colores, ¿no? ¿Qué es este 40,2? Tenemos que pararnos acá para ver qué es Montevideo. Porque si ustedes ven, Artigas también es medio celestito, ¿sí? Entonces acá podemos tener confusiones en los colores. Por suerte acá nos dice a qué categoría refiere, ¿sí? Este es Río Negro, y ahí nos vamos parando ahí arriba y nos va diciendo Canelones, ¿sí? Mayoritariamente zona metropolitana, parece ser, quienes están asistiendo a este curso, más del 60%. Y el resto del interior está representado en sectores bastante más chiquitos. San José también puede considerarse al menos en gran parte del área metropolitana. Y hay una categoría por ahí, a ver si tenemos a alguien del exterior. No, nadie la nombró, nadie nombró el exterior. Bueno, en fin, aquí sí, ya que la diferencia entre un departamento y otro, por ejemplo, Río Negro y Rivera, en el diagrama de Tarta ni se ve, porque son muy parecidos, ¿no? ¿Qué hay más, de Río Negro o de Rivera? Tenemos que ir al numerito. Bueno, de hecho son iguales. Y este otro también tiene 2, y este también tiene 2. No sé, capaz que estos son demasiados sectores. De repente, si hiciéramos área metropolitana interior, sería un diagrama un poco más informativo. A veces la elección entonces del tipo de diagrama y las categorías con las que vamos a trabajar es importante para la representación de los datos. ¿Es la primera vez que cursas introducción a la estadística? Sí. ¿O no? Bueno, el 71% de los estudiantes es la primera vez que la cursan. Eso a nosotros nos da un montón de información. Acá me dicen en el chat que esta sirve para quali nominales. Muy bien, los diagramas de Tarta para qualis nominales. Para las ordinales probablemente sea mejor los diagramas de barras, porque ahí sí podemos ordenar. Y alguien se tiene que retirar, Paolo, muy bien, gracias a ti. Bien, acá tenemos, miren, un diagrama de barras para la cantidad de unidades curriculares en las que se anotaron, además de introducción a la estadística. La gran mayoría de ustedes están anotados a entre 2 y 4 unidades curriculares más. Se ve muy rápidamente. De vuelta tenemos la frecuencia absoluta y la relativa en porcentaje representada, al igual que en el diagrama de barras tenemos solo los porcentajes, pero si nos paramos en los sectores también tenemos la cantidad de respuestas, es decir, la frecuencia absoluta. Miren qué interesante esto. ¿Qué orientación cursaste en tu último año de educación media? Economía, con tilde, sin tilde, con mayúscula, todo en minúscula, liceo. ¿Qué pasó acá? Profe, no se ve del todo. No se ve. Por lo ¿Y qué menos es en lo mi que no caso, ven? la mitad de la página. Ahí. Que los datos aportados no están bien organizados. Ah, bueno. ¿Vieron? Eso nos pasa cuando les dejamos a las personas escribir la respuesta. Muchas veces nos dan la misma respuesta escrita de distinta manera, economía con tilde y mayúscula, con mayúscula y sin tilde, en minúscula, sin tilde, pero es todo lo mismo, ¿no? Después de esto requiere de un trabajito en la base de datos, ¿sí? Economía tiene no 4 variables, sino que lo ingresaron de 4 maneras diferentes, ¿sí? Y liceo no nos dice cuál es la orientación, no nos responde lo que queríamos. A veces nos pasa esto, ¿no? Ingeniería, derecho de vuelta con minúscula, economía, no sé por qué. Bueno, ahí hay que trabajar en la base de datos para acomodar las respuestas a lo que queríamos. Es posible, a ver. Eso es mucho más Claro, no cercano lo a la veía. realidad. Esto es muy cercano a la realidad. El trabajo con las bases de datos es tremendo a veces.
¿Cuántas horas trabajas por semana? ¿Sí? Una tarta muy linda. El 56%, casi 57%, no trabaja. Y luego tenemos al 44% representado en sectores bastante similares, ¿sí? Donde priman las bajas dedicaciones, hasta 30 horas, y un poco menos son las dedicaciones altas al trabajo. Vínculo del trabajo con la carrera, por ahora no. Van a ver que cuando avancen en la carrera van a conseguir trabajos más vinculados a lo que están estudiando. Uy, perdón, Matías. Disculpa, ya vas a conseguir otro trabajo, quédate tranquilo. Hay que buscar, perseverar. ¿Desde dónde te conectarás a la clase? Esto a mí me interesa muchísimo. Desde casa siempre, casi el 75%, y lo otro tenemos, no utilizaré un lugar fijo para conectar. Bueno, acá yo sugiero que hagan los esfuerzos posibles para organizarse, porque esa es la mejor manera de aprovechar una clase, que estén bien organizados. Y desde el trabajo, bueno, no sé si pueden realmente prestar atención a la clase y participar. Algunos ya manifestaron que no podían hacerlo. Recuerden que las clases van a estar grabadas y quizás le pueden sacar más jugo a una escucha y ver un video con atención y no tenerlo ahí prendido por si caso algo. ¿Tá? Dediquen tiempo. El tiempo de dedicación es importante. Bueno, ¿qué dispositivo utilizarán para conectarse a clase? Siempre una computadora van a ser 54% y a veces una computadora y otras el celular, el 38,5%. El celular tiene la desventaja de que la pantalla en general es chiquita y lo que compartimos se visualiza muy pequeño, a veces no logran ver bien. Ese es el motivo por el cual les estaba haciendo la pregunta para saber en qué condiciones estamos trabajando. Jimena tiene una pregunta. Buenas tardes para todos. En realidad me quedé Bueno, con un poquito de lo del trabajo. a ver. Madre de 36 años, ama de casa. Capaz Sí, que sería considerar, porque en realidad ahí el trabajo vendría a ser 24/7. muy Capaz bien. que se podría como tomar. En realidad a mí me creó como una diferencia, digo, pero ¿qué pongo? Porque en realidad no trabajo, pero sí estás 24/7 pendiente de algo todo el tiempo. Capaz que hay alguna persona más que le pasa y también le pasó lo mismo que medio que no supo qué responder. Sí, bueno, justamente lo A que mí, traes es bien interesante, Jimena, porque cuando uno hace preguntas que el entrevistado tiene que responder de forma autónoma, cuando la entrevista no es cara a cara, este tipo de cosas no se pueden aclarar. Pero sí, cuando preguntamos por trabajo, preguntamos por trabajo, horas de trabajo en relación de Sí, dependencia o trabajo independiente, físico. pero que genera un ingreso. Ahí está, ¿sí? Trabajo que genera un ingreso. Tú te referiste a tareas de cuidado, que perfectamente podríamos haber preguntado si alguien tiene a su cargo tareas de cuidado, ya sea de menores o mayores o personas en discapacidad, y cuánto tiempo esas tareas le insumen. Pero es una pregunta diferente, ¿sí? Está perfecto. Ujú. Muchas veces hay que tener cuidado con la interpretación de la pregunta por parte del encuestado cuando no tiene la posibilidad de preguntar. Podríamos haber preguntado mientras contestábamos en esta oportunidad, otras veces son encuestas autoadministradas. Y es fundamental que las preguntas estén bien planteadas y sea claro para el entrevistado qué le estamos preguntando. Bien, sí. Sin duda, las tareas de cuidado insumen muchísimo tiempo y no se reconocen realmente como trabajo. ¿Sí? Bien. A ver, ¿dónde estábamos? Bueno, algunos tienen que ir retirándose. ¿Cuándo queda cargada la clase? Bueno, esta es una sala que no es de las nuestras, así que no sé cuándo nos va a llegar el anuncio de que la grabación está disponible. En cuanto podamos, lo vamos a hacer. En general es rápido.
Bueno, ¿cuántas horas por semana dedicas al estudio fuera de clase? No necesariamente a introducción a la estadística. Bueno, como 10 horas semanales. Acá. Es lo que más se respondió. ¿Y qué ven acá? A ver, ¿qué tenemos que concluir respecto de la dedicación al estudio? Es una pregunta sensible, capaz Yo esta. pensé que era solo para la unidad curricular. ¿Cuánto Ah, pensabas bueno, muy dedicado en la unidad bien. curricular? Claro. Ah, bueno, acá tenemos otro tema, tenemos que mejorar la pregunta. ¿Cuántas horas por semana vas a dedicar al Exacto. estudio a introducción a la estadística? Claro, Y yo bueno, pensé lo mismo y las, puse entre 2 o 3, por yo eso. puse 6 porque pensé que eran las que me iba a incurrir un poquito más. Bueno, está. Lo Entonces acá otro no que se podemos puede concluir vincular mucho. también a las horas de trabajo, justamente que contestamos, porque si vos trabajás más horas, es menos el tiempo que le podés dedicar al estudio. Muy bueno, Claudia. Bueno, entonces va a ser Sí, importante también mirar relaciones entre variables, ¿no? No solamente mirar una variable solita, sino cómo se relacionan entre ellas. Perfecto. Para eso es que vamos a estudiar estadística bivariada, sí, justamente. igual también depende en lo que trabajes. Sí, también, ¿cómo no? ¿Y cuántas horas? ¿No? Sí, yo trabajo 48 horas semanales, pero soy docente, soy profesora. Ah, mira qué bien. ¿Qué dictas? Soy profesora técnica de administración egresada de INET Muy bien, buenísimo. y me quedan Bárbaro. algunas materias Entonces, para ser licenciada. Estudio licenciaturas, me quedan algunas para ser licenciada. entre ellas esta, capaz. Y entre ellas estas, sí, algunas de métodos Muy bien. cuantitativos, Bueno, otras contables. nos vas a ayudar, Débora, con todo lo que tiene que ver con ejemplos de administración y todo eso. No, ¿Sí? bueno, Bueno, señores, de acá, ¿cuál es tu deporte favorito? Miren acá la cantidad de respuestas en otros. Pila. Bueno, fútbol. Por supuesto. Mirá, no llega a la mitad, pero qué caso, cosa rara, ¿eh? ¿Qué tan importante consideras esta unidad curricular para tu formación? Bastante importante y medianamente importante se lleva la goleada. Por suerte, nada importante, no hay poco. Y poco importante, también hay poco. Bueno, eh, ciertamente en la facultad a veces estudiamos cosas que finalmente no aplicamos directamente, pero que están, sí, subyacen o a veces recurrimos a especialistas en esas áreas para que nos ayuden. Ciertamente ahora el procesamiento de datos está tomando cada vez más relevancia en todas las áreas, porque hay una proliferación además de datos y hay que saber leerlos. Para eso es que está este curso, para ayudarlos un poquito en ese sentido. Bueno, y el mundial, a ver, el mundial. ¡Fua! Yo les pregunté esto porque cuando lleguemos a la última etapa del curso vamos a estar en pleno mundial y la interferencia en los años de mundial es enorme, sobre todo cuando juega Uruguay. Así que, bueno, intentemos que veamos los partidos fuera del horario de clase. Ese va a ser el lema. son de Intentemos que no noche, caiga ¿eh? ninguno de Uruguay. Son todos de noche, bueno, Sí, pero son todos de también noche. hay que dormir. Y Bueno, aparte hay cursos que son de noche también. Hay una materia o dos, creo, que se dictan las clases de noche. Y esta misma clase hay otro horario que tiene de noche. muy bien. Igual acá es un Bueno, 20% que los piensa mirar todos, ¿no? En el chat dicen todos. partido, clase, vivir. Exacto. Ah, bueno, está. Bueno, está. Son elecciones, todas respetables. Acuérdense que tenían el objetivo de aprobar. Eso sí. Bueno, señores, así que ya vieron, hemos logrado representar de distintas maneras, algunas un poco acotadas, un conjunto de datos que ustedes proporcionaron y como les digo, vamos a seguir trabajando con este conjunto de datos para ir viendo algunas cositas. Ahora, déjenme formalizar un poco lo que acabamos de ver, mostrándoles
algunos conceptos que están plasmados en las diapos de estadística descriptiva. En general, nosotros vamos a decir que tenemos un conjunto de tamaño n. En este caso, el tamaño es 122, ¿verdad? En el ejemplo, porque había 122 respuestas. Y vamos a representar estos datos utilizando distribuciones de frecuencias y gráficos. Ya mencionamos que una tabla de frecuencias nos va a mostrar para cada uno de los valores o categorías observadas en una variable cuántas observaciones se registraron o qué porcentaje o proporción de respuestas se observaron en cada categoría. La suma de las frecuencias absolutas, la cantidad de respuestas en cada categoría, tiene que sumar la cantidad de datos que tenemos. Y la suma de las frecuencias relativas, es decir, la proporción de veces que se observó cada dato, tiene que sumar 1, o el 100% si multiplicamos por 100 para representarlas en porcentaje. Y otras veces se representan las frecuencias relativas acumuladas. ¿Cuánto acumulo hasta tal valor? ¿Cuándo los valores pueden ser ordenados? ¿Sí? ¿Cuántas observaciones acumulé? ¿O qué porcentaje de observaciones acumulé? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes o qué proporción de estudiantes tienen menos de 25 años? Ya no lo miro uno por uno, sino de 25 o menor. Menos de 25 es menor a 25, 25 menor es otra cosa, menor o igual. Acá hay un ejemplito, ¿no? Donde podemos representar la frecuencia absoluta de los valores que han sido observados, valores que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, en un conjunto de datos para una variable cuantitativa discreta. El 1 se repitió 6 veces, el 2 7 veces, el 3 17, ¿no? Y podemos responder ya con esta tabla de frecuencias absolutas algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuántas facturas se realizaron en al menos 4 cuotas? Porque estos datos era la cantidad de cuotas que habían elegido los compradores con tarjeta de crédito en algún comercio. Al menos 4 cuotas son 4, 5 o 6, así que es la suma de las frecuencias de esas 3 categorías, ¿verdad? O de esos 3 valores. 10. ¿Cuántas facturas tienen entre 3 y 5 cuotas? Ambos inclusive, eso nos lo tenemos que preguntar. Son 17, 5 y 3, ¿no? 25. ¿Cuántas facturas tienen 3 cuotas o menos? 17, 7 y 6, ¿no? Nos da 30. Vean que estas tablas se pueden leer para tramos, para intervalos de cola inferior o de cola superior. Y estas frecuencias absolutas se pueden traducir en frecuencias relativas al dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos que tenemos, n. Son las frecuencias que estaban representadas en los diagramas de barras y tartas que vimos para nuestros datos, ¿sí? 6 observaciones en 40 son una proporción 0,15. Si quisieran, multiplican por 100 y dicen 15% de las observaciones valen 6. Valen 1, perdón. El 15% de las observaciones valen 1. Es decir, se hicieron compras en una sola cuota, el 15%. Lo acumulado hasta 1 es el 15%, porque menos cuotas no puede ser. 0 cuotas no existe, sería no pagar. Bueno, ahora, hasta en 2 cuotas tenemos el 32,5% de las compras realizadas, que se compone de 7 más 6, ¿no? Siendo 7 la cantidad de compras realizadas en 2 cuotas, que son un 17,5% de las compras realizadas. Bueno, y así sucesivamente. ¿Vieron? Vamos calculando las frecuencias relativas, dividiendo la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos que tenemos, y vamos sumando las frecuencias relativas a medida que avanzamos en los valores observados para tener la frecuencia relativa acumulada. Las notaciones que vamos a utilizar son la F minúscula para la frecuencia absoluta,
la H para la frecuencia relativa y la F mayúscula para la frecuencia relativa acumulada. El subíndice indica la iésima categoría o valor observado de la variable. Este es x sub 1 vale 1, x sub 2 vale 2, x sub 3 vale 3, y así sucesivamente. Y podemos responder algunas preguntas que salen directamente de la frecuencia, ya sean relativas, absolutas o relativas acumuladas. En al menos 4 cuotas son 10 en 40, ¿no? ¿Qué proporción? Miren bien, me piden la proporción. Entonces tengo que sumar estos, acá en esta columnita, estos 3 numeritos, ¿no? 0,125, 0,075 y 0,05 nos da 0,25. O hacer 10 dividido 40, 5 más 3 más 2 en 40. Siempre mirar si nos piden cantidad, proporción o porcentaje. Proporción de vuelta, tenemos que mirar en los relativos. Entre 3 y 5 cuotas vamos a hacer 0,425 más 0,125 más 0,075 y nos da un 62,5%. ¿Sí? ¿Hasta Profe, aquí? yo eso último no lo entendí bien. ¿Cuál? ¿La de la proporción de facturas entre 3 y 5? No, la otra. La anterior. ¿Qué proporción de facturas se realizaron en al menos 4 cuotas? Esto es importante. Primero que nos piden una proporción, no una cantidad. ¿Y qué condición debe cumplir? Valer 4 o más. ¿Sí? Al menos 4 es 4, 5 o 6 en este caso. Son estas 3 categorías, ¿no? Estos 3 renglones. 4, 5 o 6. Las proporciones las vemos en la frecuencia relativa. 0,125 es la proporción de facturas que se pagaron en 4 cuotas. 0,075 es la proporción de facturas que se pagaron en 5 cuotas. Y 0,05 proporción que se pagaron en 6. La suma de estos 3 numeritos me da la proporción de facturas que se pagaron en 4 o más cuotas. Y esa suma da 0,25. Ahora sí, Ah, Agustina. sí, ¿Sí? gracias. No hay nada. Algo parecido se hace para contestar a la segunda pregunta, que es la proporción de facturas que tienen entre 3 y 5 cuotas, solo que ahora miramos, como son ambos inclusives, las frecuencias relativas del 3, del 4 y del 5, es decir, sumamos 0,425, 0,125 y 0,075. ¿Sí? Y eso da 0,625. Y la proporción de facturas que tienen 3 cuotas o menos puede ser 3, 2 o 1. Así que tenemos que sumar los numeritos 0,425, 0,175 y 0,15. Y nos da 0,75. Si me hubieran preguntado Que qué podríamos mirar, cantidad, perdón, que dale, podríamos mirar el acumulado también ahí, ¿no? Que da 0,75 ya de entrada. Perfecto, acá ya está hecha la cuenta, porque es al menor. Entonces el acumulado, que siempre es al menor, acá ya aparece el acumulado hasta 3, inclusive. El 0,75 sale directo de la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. Otra manera de calcular, por ejemplo, qué proporción de facturas se realizaron en al menos 4 cuotas, y es lo acumulado hacia arriba, entonces tendríamos que hacer 1, que es todo, menos 0,75, que es 3 o menos. Me vuelve a dar 0,25, ¿no? Sí. Porque no quiero 3, 2 y 1. Me quiero quedar con 4, 5 y 6. ¿Está bien? Es lo acumulado hasta el final, menos lo que no quiero. 1 es lo que se acumula en el total, siempre el 100%.
menos lo que no quiero, 0,75, me vuelve a dar 0,25. Una consulta. Y con la otra Dime. pregunta, tipo, con la de entre 3 y 5 cuotas, ¿se puede hacer lo mismo, pero restando el 0,325 de la frecuencia Mirá, absoluta, relativa absoluta? te voy a mostrar una cosa, dame un Sí. segundito. Voy a abrir un documento acá y les voy a compartir otra pantalla para escribir en el pizarrón. Ah, espérate, no, me equivoqué. Acá tengo que hacer. ¿Por qué no lo arrastran? Ahora sí. Ahora voy a compartir. Esto. Bueno, a ver, ahí ven la presentación que estábamos utilizando en otro formato, ¿verdad? Pero no veo nada. ¿Sí? ¿No ves nada? No. ¿No ves nada? Ay. No se ve la Ah, porque pizarra. no le di compartir. No le di compartir, perdón. Mal yo. ¿Ahí sí? Ahora se ve la Ahora presentación. sí. Sí. Pero ahora la van a ver distinto. Tengo que llegar a donde estábamos. Era acá. Ahí. Entre 3 y 5. Fíjate. En 5 llegamos a acumular 0,95. Eso quiere decir que el 0,95 de las facturas, una proporción 0,95 de las compras, se hicieron en 5 o menos cuotas. Pero yo quería saber entre 3 y 5. Es decir, tengo que, a lo acumulado hasta 5, que es todo lo que hay, quitarle lo que hay en 1 y quitarle lo que hay en 2. Porque quiero entre 3 y 5, incluyendo el 3 y el 5. Lo acumulado hasta 2 es 0,75, ¿verdad? Y eso no lo quiero. Entonces, si quiero lo comprendido entre 3 y 5, tengo que hacer 0,95 menos 0,75, que es lo acumulado hasta inmediatamente. Ah, no, perdón. Le erré. ¿No sería más Le erré. 0,425? Le tengo que quitar lo acumulado hasta 2, ¿no? Ah, está bien, 0,75. Da 0,20. ¿Qué me decían? Me estoy Porque el cambiando, me estoy 0,75 cambiando de, ¿Lo qué? me cambié de fila, está mal lo que les dije. Claro, el ¿Está mal? 0,75 sería tipo la suma de el 3 inclusive y el resto entre 2 y 1. ¿No sería el 0,95 más el 0,425? Hay varias maneras de hacerlo. Hay varias maneras de hacerlo. Yo les estoy diciendo, a ver, vamos de nuevo, porque una forma es ir agregando, ¿no? Una forma es, déjenme borrar, así lo ven bien. Lo que hay en 3, lo que hay en 4 y lo que hay en 5. Es la suma. Vamos a aumentar esto porque no se ve nada, ¿verdad? A ver si lo puedo agrandar. Ah, ahí sí es otra cosa, ¿no? Lo que hay en 3 es 0,425, este número. Lo que hay en 4 es 0,125 y lo que hay en 5 es 0,075. Entonces, podría ser 0,425 más 0,125 más 0,075, ¿no? Eso daba 0,625. Esa es la proporción de compras que se hicieron en 3, 4 o 5 cuotas. Otra forma
es decir, bueno, hay un 95% de las compras que se hicieron hasta en 5 cuotas. De eso no me sirve lo que haya en 1 ni lo que haya en 2. Entonces puedo hacer 0,95 menos lo que hay en 1, que es 0,175 menos 0,15. Vuelve a dar 0,625. O directamente puedo decir, estos dos números, 0,175 y 0,15, están sumados acá. ¿Sí? Entonces puedo hacer 0,95 menos 0,325, que es lo acumulado hasta el 2. Y es lo que quiero quitar a lo acumulado hasta 5. Siempre les da 0,625. ¿Entendieron? Sí, ¿Sí? se entendió. Bueno, Sí, profe, está claro. fenómeno. Bueno, entonces vamos a trabajar con estas tablitas de frecuencias. Voy a dejar de compartir eso. Y ahora voy a compartir nuevamente la presentación que está más limpita. Esta que acabo de rayar toda. Así que volvemos a donde estábamos. Y los gráficos. El gráfico que nosotros vimos fue el de barras, ¿no? Acá está la representación de esto de las cuotas en las que se hicieron las compras, ¿no? Donde se representa aquí en el eje vertical la frecuencia absoluta. En una cuota se habían realizado 6 compras, ¿sí? Entonces la altura de la barra es 6. Lo mismo se puede hacer con un diagrama de bastones en lugar de barras, que es este mismo. ¿Ah? De vuelta, la frecuencia absoluta representada en el eje vertical. O se puede representar la frecuencia relativa. También lo vimos en lo que compartimos de los datos que ustedes aportaron, ¿verdad? Las gráficas de barras o bastones se pueden construir en frecuencia absoluta en el eje vertical o en frecuencia relativa, como ustedes quieran. Y en cada valorcito o se pone una especie de alfiler o se pone una barrita. La gran mayoría de las compras se hicieron en 3 cuotas. ¿Verdad? O mejor dicho, 3 cuotas fue la cantidad elegida por la mayor parte de los compradores. Lo mismo se ve en el de bastones. Otra posibilidad es representar puntitos también de altura igual a la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa, no importa si ponen uno u otro en el gráfico, dependiendo de lo que quieran representar, y unir esos puntitos. De vuelta el pico se ve en 3. Lo que importa es que el gran mensaje sea el mismo en los gráficos, ¿no? Aquí vemos mayoritariamente 3 compras, lo menor son 3 cuotas, perdón. Lo menor son 6 cuotas, acá se ve lo mismo y acá se ve lo mismo, porque es lo más bajito en el polígono de frecuencia, cuando se unen los puntitos. Pero siempre en estos 3 tipos de gráficos se representa lo mismo, la elección es la que más les guste. Y aquí tenemos una representación de las frecuencias relativas acumuladas, es decir, la última columna del cuadrito, que se representa como una escalerita en el caso de variables cuantitativas discretas, ¿no? Pues solamente puedo observar el 1, el 2, el 3, y va pegando como saltitos. Hasta 1 se acumuló el 0,15, ¿se acuerdan? Aquí, hasta 1 se acumuló el 0,15. Hasta 2 se acumuló 0,325. Entonces, de 2 en adelante tenemos que subir hasta el 0,325. Y ahí nos quedamos hasta que llegamos a 3. Porque en 3 vuelve a subir. Y sube hasta 0,75.
Y ahí se queda hasta el 4, donde sube hasta 0,875. ¿Ah? Al 100% llegamos en 100 y ahí al 100% llegamos en 6 y ahí nos quedamos porque no se observaron más cuotas. ¿Sí? Pues vamos a practicar con ejemplos de construcción propia. Aquí tenemos la descripción de cómo se construye un gráfico de tarta. Lo que hay que hacer es dividir el área del círculo en sectores proporcionales al peso de cada categoría observada. Ese peso nos lo da la frecuencia relativa, ¿no? Entonces lo que se hace es dividir los 360 grados de la circunferencia en la misma proporción que la frecuencia relativa representada en los datos. ¿Sí? Y a veces hay que decidir si el mejor gráfico puede ser un gráfico de barras o un gráfico de tarta. A veces la elección se da por el tipo de variable. Y otras veces, por ejemplo, en las quali ordinales, donde las barras podrían ser una elección razonable, persiste la duda. Si ustedes tienen que representar datos como los que están en estas tartas, ¿pueden ustedes diferenciar el peso de las categorías en estas tartas? Muy mínimo. Muy poco, muy poco. ¿Y en las barras? A las barras sí. En las barras se ve. Fíjense que en la primer tarta, la categoría que está representada en verde, que es la E, es la mayoritaria. Le sigue la rosada, le sigue la celeste, luego la naranja y por último esta verde, otro verde. Pero eso no surge muy claramente de la tarta. Al revés pasa en la última tarta, exactamente al revés. Y sin embargo, estas dos tartas son muy parecidas. Y también es parecida a una tarta en la que las categorías tienen casi la misma cantidad de observaciones, todas ellas. Entonces, a veces hay que probar con distintos gráficos para ver con cuál nos quedamos en el sentido de ser más informativo. Con los datos se pueden hacer representaciones maravillosas, unas más que otras. Les voy a mostrar un pequeño video, a ver si lo tengo por acá, para que ustedes vean que se pueden lograr cosas muy, muy lindas y con esto nos despedimos. Miren, voy a dejar de compartir y voy a compartir un video, es cortito, para lo que queda de nuestra clase, para que vean que a veces la representación gráfica es muy, muy comunicativa. Déjenme ir a YouTube. Claro que para hacer estas cosas se requiere de mucha capacidad de cálculo. Voy a compartir un video, a ver si ustedes lo ven. Tengo que ir a avanzado y ahí. A ver si, díganme si ven en un momentito cuando lo ponga a andar este video. Penny, ¿escuchan? Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global Sí, health. profe. Profe. Bien. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew.
So here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bueno, ¿qué les pareció? Hola, ¿están ahí? Muy interesante, la verdad. Estaban poniendo en el chat también. Sí, Está eso bueno, también. ¿no? Bueno, vamos a tratar de acercarnos a esto. Comunicar con gráficos es hacer estadística descriptiva. En este caso, en el ejemplo que acabo de mostrarles, para variables cuantitativas, donde están reflejados, o ya se habla de promedios, dispersión y relación entre variables.
algo ahí de la recta de regresión, hacia ese camino vamos. ¿Ok? Les dejo por acá, si quieren, el enlace a ese videito. Es parte de una documental de la BBC del 2012, creo, ya está un poquito desactualizada. El documental entero es maravilloso, es muy lindo y se ve un montón de cosas que se puede hacer con la estadística. Si lo quieren bichar en YouTube, está completo, aunque creo que no subtitulado. Tengo una versión subtitulada que si quieren vemos cómo se las hacemos llegar. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas Gracias. gracias. Profe.